pedir a aquellas personas que nos visitan por primera vez que por favor no se vayan sin antes poder acercarme a usted y poder también conocerle y saludarle a la vez. Veo algunas personas nuevas, qué bueno poder verles acá. Como bien dijo nuestro hermano Josué, estamos llevando a cabo la Semana Santa y el título que hoy vamos a compartir es el mismo que estaba en el flyer, es la entrada triunfal. Intenté cambiarlo, intenté ponerle la entrada humilde de nuestro Señor Jesús y entonces dije, bueno, me voy a someter al título que me dieron para enseñar y entonces dejé la entrada triunfal. Y quisiera comenzar, quizás como es de costumbre, contando una historia que nos va a adentrar en esta realidad. Todos saben que en Sudáfrica, un país prácticamente del continente de África, pues existió la segregación racial, donde blancos y negros no se llevaban, pero el evangelio tenía que ser predicado. Cuenta la historia que un juez blanco era cristiano y era una buena persona y se oponía fervientemente a la segregación racial, o sea, a la esclavitud, el abuso que se hacían o se cometían con los negros de aquel entonces. Sin embargo, un pastor negro de una iglesia bautista invita a este juez blanco a su iglesia. Estaban compartiendo la Semana Santa, lo mismo que hoy nosotros estamos compartiendo. Este juez blanco aceptó la invitación y fue a la iglesia, y ese mismo día en la iglesia había un culto de lavamiento de los pies, una ceremonia que muchas iglesias pues la practican y no hay ningún pecado en practicarla. Lo que este pastor negro no sabía era que la persona a la cual el juez blanco le iba a lavar los pies era a una mujer que por 30 años había sido sirviente en su hogar, en su casa, y había atendido fielmente a su familia y a él. Entonces este juez blanco comienza a lavarle los pies a ella y comienza a llorar. Y en la manera que lava los pies, este juez blanco siente en sus pies el trabajo arduo de aquella señora que por 30 años había sido fiel al servicio de él y de su familia. Ella también llora, pero este hombre, este juez blanco, hace un acto de reconocimiento, le besa los pies a una sirviente negra. Toda la congregación se quedó asombrada y comenzaron a prorrumpir en llantos. Y este hombre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, arrodillado frente a esta mujer negra. Esto se hizo eco en parte de Sudáfrica. Tristemente, este hombre encontró algo que necesitaba buscar y encontrar. Este hombre encontró el ejemplo de Cristo. Sin embargo, esto le costó su carrera política. Este juez fue expulsado de su trabajo, pero también fue una persona que no pudo encontrar un trabajo similar, pero ejemplificó el servicio de Cristo. La vida de nuestro Señor Jesús está marcada durante su ministerio terrenal por humildad. Y esto es lo que nosotros vemos. Un ejemplo de los tantos que nosotros podríamos ver en la vida de Jesús es su ejemplo cuando 5 días antes de su muerte, nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén en un asnillo, en un burrito pequeño, siendo aclamado por una multitud que gritaba: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren lo que dice el texto de Juan 12, versos del 12 al 19. Te voy a pedir que abras tu Biblia en la porción que te cité. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Jesús, hallando un asno pequeño, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, Jerusalén. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que el que había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. La semana llamada Santa comienza aquí con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Por tanto, rápidamente esta entrada triunfal dio una crisis de valores. Pero esta crisis de valores con esta entrada triunfal a Jerusalén también dio una crisis de confrontación. Esta es la primera presentación pública del Mesías en Israel. Jesús inició este evento con una entrada triunfal, probablemente para incitar a la gente buena a buscarle a él y reconocerle como él mismo se manifestó durante 3 años y medio aproximadamente, pero también para cumplir las escrituras, también para ofrecerse a sí mismo como el Cordero Pascual. A la fiesta a la cual se refiere es la fiesta de la Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Y estamos entrando prácticamente en la semana en la que el Señor Jesús está consciente que va a morir. Algo que nos diferencia a nosotros. Nosotros no sabemos el día específicamente que vamos a morir, no sabemos cuántos días nos queda para morir, no sabemos la fecha exacta de nuestra muerte, tampoco sabemos la forma en que vamos a morir. Simplemente sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo, ni cómo. Jesús sabía cómo iba a morir y cuándo. Por eso es que le alabamos, porque Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él sabe la forma en que nosotros vamos a morir, nosotros no, porque Él es Dios omnisciente, Él es Dios omnipresente. Por eso el libro de Hebreos dice: el gozo puesto por delante. Nosotros no tenemos gozo para ir a la muerte. Nadie entra a un hospital cantando ¡Hosana! No entramos así al hospital, entramos así. Pues mira, Jesús entró lleno de gozo. ¿Y sabes por qué entró lleno de gozo? Porque te quería salvar. Esa es la razón por la cual Él entró lleno de gozo. Entonces, vamos a preguntarle a nuestro Señor Jesús lo siguiente: Señor Jesús, ¿qué tú nos enseñas en esta entrada triunfal a Jerusalén, donde esa multitud te estaba diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel? Lo primero que enseñamos, que nos enseña Jesús y descubrimos nosotros, es la entrada triunfal profetizada. Al día siguiente al que se refiere Juan es domingo, es hoy, un día como hoy. Cuando muchas personas oyeron que Jesús venía a Jerusalén, se sintieron muy alarmados y preocupados y salieron a recibirle. Esto nos dice de la fama que ya había adquirido nuestro Señor Jesús durante cierto tiempo. Había sanado a muchos, había resucitado a algunos, pero también había hecho algunos milagros. Dentro de esos milagros que había hecho nuestro Señor Jesús durante 3 años y medio, uno que fue muy proclamado, uno que fue muy cuestionado, uno que prácticamente lo catapultó a la fama, fue la resurrección de Lázaro. A este mismo Lázaro, después que Jesús lo resucita, los fariseos lo intentan matar.
para que no siga diciendo que Jesús lo resucitó. Por eso es que la resurrección de Lázaro adquiere mucha fama. Este mismo evento se encuentra en los evangelios sinópticos, pero yo quise traerte el evangelio de Juan, aunque este mismo evento está registrado en Mateo 21, del 1 al 11, en Marcos 11, del 1 al 11 también, y en Lucas 19, 28 al 40. A estos tres evangelios se les llama evangelios sinópticos porque tienen descripciones muy parecidas, a diferencia del evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico. Por lo tanto, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús se dejó reconocer como Rey de Israel. Y esto ocurre en la capital principal de Israel, la ciudad santa, capital de la monarquía del Reino Unido entre David y Salomón. Prácticamente prepararon su recibimiento como todo rey. Pusieron mantos para que el Señor pasara sobre él montado en un pollino. Usaron ramas de palmera en sus manos. Sin embargo, vamos a entrar en el contexto del por qué estas personas no solamente aclamaron Hosana, sino también usaron ramas de palmera. ¿Y con qué objetivo? Las ramas de palmeras se usaban en las fiestas judías, Levítico 23:40. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Estas ramas que ellos cogieron en sus manos era símbolo de alegría y de victoria. Por eso ellos gritan: Hosana, Hosana, Hosana. Recordemos una vez más, el contexto en el cual esto se desarrolló era un contexto totalmente judío. Por eso ellos usan las ramas de las palmeras. Pero con esa actitud de gozo, la multitud comenzó a gritar Hosana en la medida que batían las palmeras. Sin embargo, en ese momento se consideraba Hosana como una salvación política. No esa salvación que nosotros necesitamos eternamente, y lo vamos a ir aprendiendo. Ellos estaban convencidos que Jesús había venido a derrocar el imperio que los oprimía. Quiere decir que lejos de estar cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, ellos querían que Jesús también los salvara, no de sus pecados, sino los salvara del imperio romano, que en ese entonces los oprimía. Así que ignoraban que Jesús había venido no para instaurar un reino político y militar, sino para instaurar un reino eterno y espiritual en el corazón de los hombres. Pero la multitud no lo entendía. La Biblia dice que ni siquiera sus discípulos comprendieron lo que estaba aconteciendo. Así que prepararon su recibimiento. Y Hosana, lejos de ser una exclamación de adoración, significa en hebreo: sálvanos, o salva ya, o salve ya, o salve hoy, como le querramos ver, pero alude específicamente a la salvación. Pero también el grito de Hosana no era más que una profecía cumplida. Salmos 118, 25, 26. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Hosana, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Con estas declaraciones y con estas aclamaciones, parte de la multitud reconocía que Jesús es el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor, porque ellos lo están diciendo. Pero también algo que estas aclamaciones nos enseñan es que le estaban dando la bienvenida en Jerusalén, la capital, hija de Sión, como bien lo describe el profeta. Por otro lado, esta entrada de Jesús se dio en un asno pequeño.
en un burrito pequeño. Hay una canción de Con mi burrito sabanero, algo así bonita, ¿no? Y esto alude a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Aunque Juan, como evangelista, no menciona las instrucciones detalladas en las que se desarrolló la búsqueda de este asnillo, de este asno pequeño, para quizás traérselo a Jesús, para que Jesús montara en él y entrara a Jerusalén, los evangelios sinópticos sí dan los detalles. Juan lo omite. Por ejemplo, en Lucas 19:30, miren lo que dice Lucas, diciendo: id, Jesús, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatarlo y traedlo. Vemos acá que Lucas nos ayuda a comprender mejor en qué condición se encontraba ese asnillo, asno pequeño o burrito pequeño, como le quieran llamar. Una de las cláusulas que pone nuestro Señor Jesús es que estaba atado, y número 2, nunca nadie se había montado en él. Ahora, ¿cómo Jesús llegó a comprender que había un asnillo o un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatarlo y traerlo? En uno de los evangelios dice: dile al Señor o al dueño de ese asnillo que el Señor lo necesita. ¿Saben por qué sucede todo esto? Porque Cristo es Dios, es omnisciente, es omnipresente. Donde mismo estaba el asnillo o el pollino, estaba su presencia. Por eso es la seguridad de nosotros con Cristo. Él nos conoce. Así como los caballos se usaban para reyes y príncipes fuesen a la guerra montados sobre ellos, Jesús prefiere entrar en un pollino, asno pequeño, como símbolo de paz. Y el hecho de que este asnillo o pollino no hubiera sido montado antes por ninguna persona daba a entender que era un asnillo dedicado completamente al Señor, preparado específicamente para Él y para nadie más. Dios guardó a ese asnillo para que nadie se subiera en él. Estuvo atado específicamente para que el Señor entrara en Jerusalén. Gloria a Dios por eso. Ese es el Dios que nosotros adoramos, donde en su providencia Él prepara todo, de tal manera que al comienzo nos pasará como le pasó a sus discípulos. ¿No entendieron? Es que pretendemos siempre entenderlo todo. No hay cosas que tú no las vas a entender en el comienzo. Es que así era como se hacían los animales en el Antiguo Testamento. Cuando eran consagrados al Señor, no podían ser tocados. Y quien se va a montar encima de ese asnillo es el Cordero Pascual. Por lo tanto, debería estar preparado específicamente para él. Pero también daba a entender a la gente que no venía a ejercer un reino político militar, sino a sufrir mansamente los padecimientos que le esperaban en el plazo de 5 días. Por tanto, Jesús se montó humildemente en un asno pequeño, conforme a las Escrituras. ¿Y en qué parte del Antiguo Testamento está esta profecía cumplida o enunciada, que se cumplió cuando Jesús se monta en ese asnillo? Zacarías 9:9. Miren lo que dice el profeta Zacarías: regocíjate sobremanera, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. ¿Cómo viene? Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Pero miren en la condición que Zacarías profetizó esto, que Jesús lo cumple: humilde. Como me dieron el título de entrada triunfal, soy un poco obediente cuando me dan títulos a enseñar, y dejé el título que me dio Josué. Entonces ahí mismo lo dejé para predicarlo. Pero me fui tentado a cambiar acá la entrada humilde de Jesús a Jerusalén, porque muchos entran en caballos y un séquito de guardaespaldas. No, él entra en un
pollino prácticamente, que quizás, aunque ustedes pueden ver en las películas, los dibujos animados, que cuando tú te montas arriba de un pollino, prácticamente los pies lo estás arrastrando porque es muy pequeñito. Bueno, así entró Jesús en algo muy pequeño. Sin embargo, yo creo que aquí esto debe ser motivo de gozo porque las multitudes escucharon el mensaje de salvación, porque Dios ama a esas multitudes. Y Jesús dio su muestra de amor cuando entró en un pollino, siendo humilde, sabiendo que le faltaban 5 días para morir, y él deseaba que todo el mundo escuchara quién era él. Y así sucedió. Lo segundo que Jesús nos enseña en esta entrada triunfal es comprensión, superficialidad y traición. Miren, donde quiera que nosotros hallemos a un grupo de personas, vamos a hallar variedad de personalidades. Por ejemplo, si estamos en una fiesta, vamos a encontrar, quizás en una fiesta donde hay muchas personas, vamos a encontrar a alguien serio que no quiere reírse, otro que habla mucho y está haciendo cuentos, jaranas. Vamos a encontrar a uno que simplemente está escuchando. Vamos a encontrar a uno que no comparte ciertas cosas. Quizás en ese momento se suscita una discusión política, quizás como yo soy de este partido, no, aquello, lo otro. Bueno, en una reunión, en una multitud de personas, hay variedades de personalidades y de criterios. Acá en esta multitud también hay cierta variedad. Hay superficialidad, hay una ligera comprensión, pero hay personas que esconden un trasfondo traidor. En la misma fiesta, donde están los que trabajan, los que sirven la comida, la bebida, los tímidos, los aburridos, también hay personas que están haciendo bromas constantes para que tú te rías. Esa es la multitud. En el relato de Juan, en el cual hoy yo me basé para compartir la entrada triunfal con ustedes, está la misma situación, la variedad de personas. Están los seguidores comprensivos, están los seguidores superficiales y están los traidores. Todos en una misma multitud, quizás no gritando al unísono, pero estaban allí viendo la entrada triunfal que nuestro Señor Jesús hacía en Jerusalén. Sin embargo, existe una contradicción en el fervor de ese recibimiento. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la preparación del mismo. ¿Por qué? Porque al principio dice Juan en su evangelio que ellos no lo entendían. Quiere decir que muchos estaban gritando lo que no entendían. Y eso es muy importante para nosotros. Y esto nos ayuda mucho a comprender que podemos estar hablando cosas que no entendemos, que podemos estar diciendo cosas que no entendemos y que podemos estar cantando cosas que no entendemos ni creemos. Aquí hay una multitud que decía hosana, hosana, hosana y no entendían, porque la Biblia dice que no lo comprendieron. Esta no es la primera vez que los discípulos no entendieron lo que pasaba alrededor de la vida de Jesús. Vamos a ir un poquito en retrospectiva y vamos a ir a Marcos capítulo 9, verso 32. Cuando Jesús les estaba hablando sobre su fin, ellos dicen, pero ellos no entendían lo que decía Jesús y tenían miedo a preguntarle. En otras palabras, Jesús comenzó a hablar de su propósito. Ellos no entendían. Oye, Marco, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Pedro, Bartolomé, ¿qué quiere decir él? No entiendo nada. No sé. Pregúntale tú. Ellos no entendían, pero seguían a Jesús. Gracias a Dios, lo entendieron después cuando Jesús fue glorificado y se acordaron de lo que había escrito de él. Lucas 24:45, en el camino a Emaús, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Aquí hay una doctrina cardinal y esta doctrina cardinal ustedes la escuchan en mis oraciones cada vez que yo me dispongo a enseñarles la Biblia. Porque si Dios no abre tu mente,
Y esto puede sonar fuerte al ego, pero por favor, yo no escribí el Evangelio de Lucas. Qué bueno que no lo escribí, porque no tengo cómo mentirte. La Biblia dice que Jesús le abrió la mente a las personas para que comprendan las Escrituras. Concluimos que si el Espíritu Santo no te abre la mente para que tú comprendas las Escrituras, no la vas a comprender nunca. En Hechos 16, Dios le abrió la mente a Lidia para que comprendiera lo que Pablo estaba enseñando. Yo puedo venir aquí, quitarme la garganta, que sigo siendo insuficiente, y ustedes lo escuchan en mis oraciones, ¿sí?, introductorias. Yo soy insuficiente para abrir tu mente. Eso es una obra que le toca a Cristo, no al predicador. De manera que las Escrituras muchas veces se cumplen por medio de personas que no se percatan que están llevando a cabo ese cumplimiento. En ocasiones por ignorancia de la Biblia, de que ellos mismos están llevando a cabo. Y lo que después resulta claro en el principio fue un poco oscuro. Eso le pasó también a José cuando no entendió si eran hermanos, ¿por qué los vendió? ¿Por qué lo vendieron? Como son hermanos de un mismo padre y cogen ahora a este jovencito y lo tiran en una cisterna para que se muera allí. Allá está Judá, Simeón. No nos manchemos las manos de sangre, véndelo. Pero ustedes son mis hermanos. Al principio para José era difícil comprender lo que Dios estaba llevando a cabo. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no entendían lo que allí en Jerusalén, en esa entrada triunfal, estaba aconteciendo. No lo entendían porque necesitaban que sus mentes fueran abiertas por medio del Espíritu Santo. A veces cuando como pastor veo que las personas a las cuales les enseño, comparto el Evangelio, no entienden la sencillez de las Escrituras, me toca a mí orar para que Dios simplemente obre conforme a su voluntad y le abra su mente para que comprendan las Escrituras, las cuales yo les estoy exponiendo. Antes de volver a orar acá, yo oré en la madrugada para que tú comprendieras las Escrituras. Yo puedo enseñarte la gramática, yo puedo exponerte la palabra, tú puedes decir amén, irte por esa puerta con la mente cerrada y sin haber entendido nada. Por eso es que es importante cuando usted venga al templo, uno de los motivos, lejos de venir al templo, uno de los motivos por los cuales tú tienes que orar es: Señor, abre hoy mi entendimiento. No pienses que tú no lo necesitas, porque antes de ponerte la palabra del Señor, yo ya rogué al Señor para que me hiciera a mí entender que faltaban 5 días para que Él muriera por mí. Por tanto, encontramos acá en esta multitud seguidores comprensivos. Los discípulos de Cristo no sabían qué estaba sucediendo. La entrada en Jerusalén sobre un pollino de asna, los cánticos de la multitud, la algarabía de la ciudad, no tenía sentido para ellos. Esta gente habla y grita, pero mira que gritan, cantan. ¿Qué es lo que está pasando? No habían entendido el significado real del evento, que era una profecía cumplida que había profetizado el profeta Zacarías en el capítulo número 9, verso número 9. La multitud, por otra parte, tampoco había comprendido nada y solo veía a Jesús como el rey político y militar que ellos necesitaban para salir del dominio opresor en el cual ellos se encontraban. Ahora bien, muchos se acercan a Cristo sin comprender lo que está sucediendo a su lado. Ven que muchos siguen a Cristo. No sé si acá se usa mucho este versículo donde va Vicente. Va la gente. Y muchos a veces siguen a un Cristo que no comprende. Pero simplemente hay que seguirlo porque ahí es donde está la euforia, ahí es donde está la gritería, ahí es donde está la emoción. Y entonces vamos a ir allí porque es allí donde parece que está la unción. Vamos allá. Así estaba pasando acá. ¿Qué está pasando? Viene Jesús. ¿Y qué hay que decir? Hosana, Hosana, grita, grita, Hosana, Hosana. Este es el hombre que nos va a librar del régimen opresor. Al fin, como judíos, vamos a ser libres. Grita, grita. Jesús entra en un pollino, que los pies le arrastran prácticamente al piso, pero este es un rey. Sí, este es un rey.
Pero encontramos también, aparte de personas que siguen a Cristo, pero que no tienen ningún interés en aplicar sus enseñanzas, ni que sus vidas sean confrontadas por medio de la palabra para que cambien y dejen los viejos argumentos que quizás hasta ese momento ellos tenían en sus mentes, porque aquí también estaban las personas que seguían a Jesús con una comprensión quizás de quién es Él, como por ejemplo, estamos en las epístolas de Santiago, pero yo estoy casi seguro que todos ustedes están de acuerdo conmigo con que Jesús es el Hijo de Dios. Pero sabes una cosa, eso es muy bueno, amén por eso, pero ese es el A. El B es cumple sus mandamientos. El C te va a juzgar por no cumplir sus mandamientos. Y el D te va a enviar al infierno por no cumplir sus mandamientos. Pero nos quedamos con el A, muy minúsculo. Acá estaban estas personas así, prácticamente. Pero no solamente eso, encontramos otro tipo de personas dentro de la multitud. La resurrección de Lázaro, como bien dije, fue algo visible. Esto se llevó a cabo donde había muchas personas. Juan 11, 42 al 43, miren lo que dice. Jesús orando al Padre: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Estos son los superficiales. Juan describe que había muchas personas allí que testificaban de la resurrección de Lázaro. Seguramente es la misma multitud que en el capítulo 11 Juan describe. Había una multitud que por causa de esa multitud Jesús dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago no porque tú fueras sordo, sino lo hago por la multitud que me rodea. Quizás esta misma multitud estaba allí en Jerusalén cuando Jesús entró en un pollino. Quizás esta misma multitud que testificaba quién era Cristo también gritó: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben una cosa? Estos son los superficiales que siguen a Jesús. Este grupo de personas lo observaba. Este grupo de personas, no por devoción ni comprensión cabal, sino por superficialidad. Algunos de ellos eran testigos de la resurrección de Lázaro. Testificaban de las cosas que vieron que Jesús hizo en la resurrección de Lázaro. Pero simplemente era cuestión de pura superficialidad, ya que muchos de ellos, viendo cómo Jesús resucitó a Lázaro, gritando Hosana, testificando, 5 días después comenzaron a decirle: crucifícale. A ver, ¿cómo es posible que 5 días atrás tú gritas Hosana, tú testificas de lo que Cristo hizo en la resurrección de Lázaro, y cuando llegue el momento tú te pones en contra del que tú 5 días anterior tú gritaste Hosana, lo reconociste como rey de Israel? La superficialidad lleva a esto. El cristiano superficial, o ese seguidor superficial, no lo quiero poner cristiano, pero ese seguidor superficial lo único que busca muchas veces es emociones, milagros y milagros y milagros. Y cuando todo ese arte emocional y milagroso se derrumba, pues toca entonces convertirse en amigo de los seguidores de Cristo. Ahora bien, hoy podemos decir que muchos se acercan a la palabra de Dios por razones puramente superficiales. Solo para ver si es verdad lo que dicen, solo para ver si es verdad que Él me cambia. A veces como pastor me toca confrontar a las personas con la verdad y decirle: tú te acercas a Jesús para que te dé un auto. Ese no sé qué tipo de Jesús es. Tú te acercas a Jesús para que te dé un novio, para que te dé un matrimonio, para que te dé... Estás mal, porque eso no es así. Tú debes acercarte a Jesús para que cambie tu vida y para que perdone tus pecados.
Esa es la razón primordial por la cual nosotros reconocemos a Cristo, para que nos perdone de nuestros pecados y para que nos limpie de toda maldad. No puede haber superficialidad en el acercamiento de nosotros a Cristo. Sin embargo, como la razón para acercarse es superficial, no dan demasiada importancia ni a lo que ven ni a lo que oyen. Y esto fue lo que aconteció allí. Como el motivo era superficial, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre de el Señor, no le prestaron la importancia debida a la profecía cumplida que Cristo estaba cumpliendo en ese momento. Además, estas personas que habían estado en el momento, es contradictorio, porque estas personas estaban en el momento en el que Cristo dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Ellos estaban conscientes de su fama y de su poder, porque ellos vieron, fueron testigos presenciales de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, ocurre una cosa acá. Los fariseos se decían entre ellos que cuando vieron a la multitud en esta euforia de alegría y de testimonio, ellos llegaron a la conclusión de que todo el trabajo que ellos habían hecho había sido por gusto. En otras palabras, 3 años y medio de trabajo y de persecución. La forma de hacerlo caer había sido por gusto. Ellos mismos, los traidores, que es la otra parte de la multitud que está ahí, reconocen que fue por gusto. Y lo reconocen cuando ellos dicen hiperbólicamente: todo el mundo se ha ido tras él. Claro, no era todo el mundo, pero era una forma hiperbólica de expresar la cantidad de personas o multitud que seguía a Jesús. Y esto nos enseña una cosa. Muchos pelean contra Cristo sin obtener nada. Obvio que ya Cristo no está, pero pelean contra su iglesia sin obtener nada. Tratan de desviar a los que son suyos sin obtener nada. Obvio, la representación más visible de Cristo en la tierra es la iglesia. Y muchas veces, tristemente lo tengo que decir, porque como pastor tengo que vivir eso a diario, cuando muchos le dicen a otros: no vayas a la iglesia donde se predica la verdad. El pastor es muy exigente: no tienes que dejar el pecado, no tienes que vivir una vida en santidad, no tienes que predicar el evangelio. Ese Cristo es amor, sigue viviendo como te dé la gana. No, mira, te quiero ser sincero contigo. El Cristo que se dio en una cruz es un Cristo unigénito, es el único Hijo de Dios, es santo, santo, santo. Es este mismo Cristo que un día va a venir por segunda vez, no a morir por ti, porque Él no va a venir por segunda vez a morir por ti, tampoco va a venir por segunda vez a estar predicando 3 años y medio, ahí donde está Pilato, y tú eres el rey de los judíos, sí, vuelve otra vez a la cruz, dale para el cielo, coge para la tumba. No, ya eso terminó. La segunda vez, que es la que estamos esperando y que sí o sí va a acontecer, Él va a venir como juez, no como cordero. Y como va a venir como juez, hoy yo te estoy advirtiendo para que puedas quedar absuelto delante de ese juez, que será el único y último juicio que nos tocará, porque ya se habrá acabado todo. Aún los enemigos de Cristo reconocieron su derrota al ver cómo muchos se iban detrás de Él. Estos son los traidores, compuestos por fariseos o prácticamente pseudos religiosos que estaban dispuestos a matar con tal de que las personas no siguieran a Jesús. Intentaron matar a Lázaro. Y de la misma manera que los superficiales un día se sienten atraídos, de la misma manera que otro día se convierten en traidores, porque no hay nada, no hay un motivo genuino que los acerque a Cristo. Y esto ocurrió con los fariseos, con quienes el complot de la traición siempre estaba en marcha. De manera que la exclamación "el mundo" es una frase hiperbólica para hacer comprender a los oyentes, Juan específicamente, que los fariseos habían perdido la pelea con Jesús.
Tristemente es así. Miren cómo la versión NTV nos ayuda a comprender cómo los traidores, enemigos de Jesús, reconocieron la derrota. Juan 12:19 en la NTV. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Ya no hay nada que podamos hacer. Este reconocimiento de la derrota de los fariseos no fue sin haber luchado antes. Ellos lucharon enérgicamente. Ya habían intentado frenar el ministerio de Jesús. Habían hecho todo lo posible por hacerlos caer. Habían hecho todo lo posible para que las personas no siguieran a Jesús. Pero en la entrada triunfal a Jerusalén se demostró todo lo contrario. Sin embargo, al hacer un estudio sobre el tema en el Nuevo Testamento, descubrimos aproximadamente 150 veces la palabra multitud. La palabra multitud en el Nuevo Testamento, 150 veces aparece enmarcada a Jesús o a los discípulos, aproximadamente según la traducción que tú lees. No obstante, esto nos enseña algo. Y nos enseña que no todas las bienvenidas multitudinarias, son un verdadero avivamiento espiritual. Estas personas, en una manifestación multitudinaria de aclamación, de grito, de euforia, de alegría, todo parece indicar que el 100% de ellos iba a aceptar la salvación eterna del Cordero Pascual. Y un ejemplo de esto es la entrada triunfal, donde la gente aclamaba Hosana, Hosana, Hosana. En ese momento daba la impresión de que todo el mundo acepta a Cristo. Pero tan solo 5 días después de este episodio, la misma multitud que dijo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, yo te necesito, sálvame, tú eres mi Dios, la misma multitud comienza a gritarle todo lo contrario: crucifícalo. Sí, pastor, pero son ellos, no soy yo. Déjame explicarte esto para que no juzgues inapropiadamente a estas personas. Tú y yo somos parecidos a los que están ahí. ¿Y en qué forma tú y yo somos parecidos a los que están ahí? Muy sencillo. Nosotros sabemos lo que no debemos hacer. Nosotros sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. De la misma forma que muchos de nosotros decimos, Él es mi Dios, de la misma forma que desobedecemos intencionalmente sus mandatos y nos deleitamos en nuestros pecados, también le estamos diciendo: vuelve a subir a la cruz a morir por el pecado que yo estoy cometiendo deliberadamente. No tenemos mucha diferencia. A veces somos muy ligeros para cuestionar a estas personas que seguían a Jesús. Les decimos a ellos: son malagradecidos, no comprendieron, brutos, tan fácil que Jesús les puso la palabra en sus manos. Sí, y tú y yo somos más inteligentes que ellos. Mira tu vida a la luz de las Escrituras. Mira tu vida cada vez que tú practicas lo que tú sabes que no puedes hacer, como tu misma práctica, como tu mismo pecado, grita: crucifícale. Después de haber dicho: Señor, te bendigo. Tristemente, no podemos decir que porque la mayoría reconozca a Jesús, son salvos o estarán de acuerdo con lo que Jesús dijo en su palabra respecto a sus mandatos. Aquí tenemos una parte de la historia que comienza con la entrada triunfal, una multitud aclamando y reconociendo su señorío, pero muchos de labios. Esto sigue siendo algo contradictorio, que muchos de los que gritaban testificaron de la resurrección de Lázaro. En cuanto a la muerte de Lázaro, después decían: crucifícale. Veo en esta entrada triunfal, a manera de conclusión, que nuestro Señor Jesús hoy nos desafía a varias cosas. La primera es ser humilde, aun cuando Jesús sabía que después esa multitud lo iba a crucificar. Me imagino a Jesús, te lo voy a graficar. Pasaba por al lado de las personas con las palmitas y él decía, como Dios omnisciente: tú estás gritándome Hosana,
y después tú mismo me vas a gritar, crucifícale. Aún así, el Señor Jesús fue humilde. Él no se puso a decir, traidor, tú eres un traidor, traidor, nada. Hosana, Hosana. Pero también me enseña algo y me desafía a rechazar todo título cuando tenía el poder para ser grande. No, yo no vengo aquí en son de un rey político. No, yo tampoco voy a entrar con una caballería ni un séquito de guardaespaldas. Yo voy a entrar en un pollino pequeño que es símbolo de paz, y eso es a lo que yo vengo. Jesús me desafía a rechazar todo título para poder ser grande. Él me muestra hoy que Él es un siervo teniendo el poder para ser grande. Pero miren, algo que me desafió es esta tercera enseñanza de la entrada triunfal: a entender el corazón humano y su dicotomía. Hoy te aman, hoy te reconocen, mañana te odian y se ponen de acuerdo con tus enemigos. Hermanos, así es el corazón humano. Hoy te aman, te abrazan, te dicen gracias, estoy de acuerdo contigo. Mañana, simplemente por la palabra de Dios, te conviertes en su peor enemigo. Esta misma multitud que gritó a Jesús, Hosana, fue la misma multitud que se burló de Él cuando estaba colgado en una cruz, cuando sus opresores le dieron, tú rey, baja de ahí, tú no dices que tienes el poder. ¿Cómo es posible? La dicotomía del corazón humano cuando vive en la superficialidad y cuando vive continuamente en la traición, no se puede esperar otra cosa. Por eso que estas cosas no nos detengan para cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Por tanto, iglesia, traten de llevar una vida pegada a Cristo, donde tu relación con Él se fortalezca cada vez más, donde la superficialidad, donde la mera comprensión de quién es Él no sea lo suficiente para que tú te creas que no le vas a traicionar, donde puedas conocerle más íntimamente por medio de su palabra y donde sus palabras, las de Cristo, te den aliento, te den ánimo, te den fe y te den esperanza. Padre, gracias te doy por esto.